¿Qué tal? ¿Cómo están? El lío de las oposiciones en Navarra parece no tener fin. Después de meses de incertidumbres entre los docentes y tiras y afloja políticos, justo en el día en el que se despejaban dudas para los maestros y el Gobierno aprueba la OPE con 200 plazas en educación, que al menos viene a aclarar el futuro más inmediato de este sector, los tribunales decidían a última hora de la mañana, a consecuencia del recurso del Estado, que las oposiciones de bombero con examen convocado para este mismo sábado verán reducidas sus plazas, de 30 que se ofertaban a solo 17, aunque el Gobierno dice que esas 13 plazas van a salir igualmente, aunque sean de lista y no de funcionarios. Es el último capítulo de un culebrón político que está desesperando a miles de opositores que desde hace meses se dejan los codos en las academias preparando los exámenes. Los recursos interpuestos por el Estado han venido a poner más patas arriba la ya compleja situación de un Gobierno con la mitad de sus socios en desacuerdo y parte de la opinión pública y sindical en contra de la OPE de educación. Analizaremos este complicado entramado y también el complejo baile de siglas en el que Pedro Sánchez busca pareja o más de una pareja para poder ser presidente del Gobierno. Rajoy ha vuelto hoy a lanzar su propuesta. Pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos. Sánchez y Rajoy tienen pendiente una reunión que tiene pinta de ser más de trámite que de fondo. Hoy lo analizamos aquí, en Navarra en Abierto. Estos que ven ellos son los primeros afectados por los recursos interpuestos por el Estado a los decretos de oposición en Navarra. Son los 849 opositores que optan a las plazas de bombero y que el sábado tienen cita con el examen teórico. De momento sus posibilidades se han visto reducidas porque las 30 plazas a concurso han pasado a ser 17 y es que el Tribunal Superior de Justicia ha admitido la suspensión cautelar solicitada por el Estado en parte y ha decidido dejar en el aire las plazas ampliadas por el Gobierno de Barcos que cifra el tribunal en 13. No obstante, la consejera de Interior ha asegurado que en la práctica esto no tendrá consecuencias porque se adjudicarán 30 plazas, 17 de funcionario y 13 de lista si es que el recurso prospera. Muy buenas noches de nuevo para los bomberos. 30 plazas ya eran pocas, así que ahora con 17 de funcionario la situación les parecerá seguramente más insuficiente. Vamos a abordar este asunto y la OPE de educación en este primer tramo de debate y análisis que evidentemente necesita voces y posturas diferentes o esperemos que en algún caso enfrentadas. Vamos a pasar ya a saludar a nuestros invitados. Jorge Aguirre, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Le damos también la bienvenida. Gabón, buenas noches. María José Mangado. Ai, Gabon, buenas noches, eskerrik asko eta agurra guztiei. Ongi etorri. Nos acompaña también Daniel Cuesta, bienvenido, muy buenas noches. Vera. Y cierra este tiempo de análisis Iñaki Aguirre, bienvenido, Gabón, buenas noches. Gabón, Vera. Bueno, pues ya hemos visto que las plazas de bombero hasta esta misma tarde han estado dejando a los opositores con una gran incertidumbre. Tenían el próximo sábado, el examen el sábado, como decimos, no sabían si finalmente iban a poder acudir a la cita, si no. Después de fallar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la consejera Beaumont venía a mandar un mensaje tranquilizador. Esto es lo que decía esta misma tarde en la sala de prensa del Gobierno foral. Se sigue manteniendo la convocatoria de 30 plazas, que terminará siendo todos de funcionarios, si conseguimos resolverlo por la vía del recurso o de la negociación con el Estado, o terminará con 17 en régimen funcionarial y 13 de lista, pero siempre serán 30. Creemos que esto tiene que tener solución y que de momento lo que vamos a hacer es recurrirlo a reposición porque, repetimos, el auto en parte es contradictorio con el otro, que no ha accedido a la suspensión. Bueno, pues estas eran las explicaciones que ha dado la consejera de Función Pública. Esta mañana estaba pendiente el Gobierno, que por cierto ha aprobado la OPE de Educación, como también les hemos dicho al principio y que enseguida abordaremos, pero vamos a analizar la situación de los bomberos que hasta hoy mismo tenían la duda de si el sábado iban o no al examen teórico convocado para este fin de semana. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que debemos tener claro cuando presentamos una OPE es que aquellos que vayan a presentarse al examen tienen que tener una seguridad y lo que no podemos permitir o lo que no podemos pretender es que a 3 días del examen no sepan todavía las plazas que tienen a las que van a poder acceder. Dice la consejera que van a ser 30 finalmente, pase lo que pase, 17 en un primer plazo de funcionarios y 13 en posición de interino. Y yo creo que, bueno, que esto es una demostración de que no se han hecho las cosas bien. El Gobierno actual siempre alude a la seguridad jurídica en la toma de sus decisiones y esto demuestra que
que esa seguridad jurídica no es tal porque, como decía antes, a prácticamente 72 horas del examen no saben todavía las plazas que van a tener. María José. Sí, yo creo que la seguridad jurídica, que como dices es una de las justificaciones para todas estas explicaciones de última hora, yo creo que hay que tener en cuenta de dónde viene toda esta situación, ¿no? Yo creo que después de una legislatura en la que no salió una sola plaza, con todas las necesidades que tenían los bomberos y que ahora ha llegado el momento de presentar, aparte, a pesar de la flaca convocatoria que hizo en su momento el gobierno anterior, de mala manera sacó aquella oferta pública de empleo. Ha habido un recurso del gobierno del PP de Madrid a esa oposición a última hora, que no se sabe bien con qué intención, pero que desde luego estamos acostumbrados a que recurra todas y cada una de las decisiones que se toman aquí. Lo mismo en este gobierno, que parece que no le gusta, como es lógico, como las sucesivas leyes que ha aprobado este Parlamento de Navarra han sido recurridas por el gobierno de PP. Nos encontramos otra vez en esta situación y es triste que se llegue a esta situación en este momento, cuando efectivamente el día 13 están convocados los opositores, los 849 que decimos, en una situación que además se promueve la suspensión de una plaza, como el mismo Tribunal Superior de Justicia de Navarra dice ahora, que no tiene sentido suspender esta plaza por un perjuicio que es mayor el perjuicio que se sufriría si se llegara a suspender. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas. Yo, desde luego, creo que hay que tener seguridad jurídica, no faltaba más, y que creo que efectivamente pues hay que seguir adelante con esta oferta, con lo poco que se puede ofrecer, que ya era hora, vaya, ¿eh? La situación de incertidumbre que han vivido, luego lo veremos en los docentes, pero también los opositores a las plazas de bombero, unos 850, veremos finalmente los que acuden al examen, pero tienen unas pruebas teóricas que son este fin de semana y unas pruebas físicas muy importantes que han tenido que preparar durante meses, ¿no? Desde luego que yo creo que esto es un capítulo más, pues, de una aventura que se inició efectivamente hace unos meses, y que la incertidumbre no se genera, la incertidumbre viene generándose, yo creo, desde el primer día que tomó posesión este gobierno, ya que cuando uno tiene el cargo de gobernar, tiene que gobernar y no improvisar. Y en este caso, pues bueno, hemos comprobado, sobre todo en la OPE de Educación, como día sí día también esto ha sido mera improvisación. Hoy digo una cosa y mañana otra. Decía María José, efectivamente, que esto venía de atrás. Efectivamente, viene de atrás, pero hay que recordar que, bueno, en los años 2012, 2013 y 2014 no hay oferta pública de empleo por la restricción legislativa ni el presupuestario que hay a nivel del Estado. Por tanto, no es una razón decir venimos de una trayectoria en la cual no había OPE. Efectivamente, no había OPE porque la legislación no lo permitía. No obstante, en el traspaso de poderes, el gobierno entrante sabe perfectamente y conoce de esta situación. Por tanto, la señora Barcos lo que tenía que haber hecho desde julio, y tal vez igual hoy no estaríamos hablando de esto, es negociar, sentarse y hablar, porque ya tenía conocimiento de que esto podía llegar. Y en cuanto a poner el ejemplo de esas 17 leyes que también están recurridas, pues también hay que dar otro dato, que la mayoría de ellas se aprobaron en contra de informes jurídicos del propio Parlamento de Navarra. No, eso no es sí, cierto, por tanto, no es cierto. cuando se legisla, efectivamente, Eso que no la es cierto, defensa, sí, eso es cierto, la defensa del autogobierno tiene que estar por encima No es cierto, no. de todo lo No, que, no vayamos lo que a estamos confundir hablando, las pero cosas, muchas y la mayoría estaban contra informes jurídicos del propio Parlamento, porque No es cierto, se no. pretendía legislar en contra del gobierno de Navarra. Tanto, en contra del gobierno de Navarra. pero sí, claro, claro. Bueno, yo por cortar, porque bueno, pues al final los informes jurídicos que dices no es cierta la información esa que das, y que desde luego el Parlamento legislaba lo que el Parlamento estaba potestado de hacer. Quiero decir que, claro que legislaban contra el gobierno, porque el gobierno estaba en minoría. Si el gobierno hubiera estado en mayoría, el Parlamento no hubiera legislado en su contra. Bueno, o sea, eso es una salvando probabilidad. este debate paralelo sobre Sí. los recursos del Estado a distintas leyes forales, sobre todo procedentes de la anterior legislatura, vamos a darle el turno de palabra también a Iñaki para conocernos esa opinión en torno a todo lo que ha pasado con la oposición de bomberos, que de momento se mantenían al margen, muy tranquilos, centrados en su examen, y de repente en la última semana llegó este lío del recurso del Estado y les ha puesto en jaque, ¿no? Han pasado unos días malos. Sí, bueno, aquí para empezar hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. O sea, realmente, aunque este asunto esté en los tribunales, a efectos prácticos a un opositor le afecta poco. Él tiene que examinarse el mismo día
y lo único es que, bueno, ya se supone que va a haber una lista de aprobados de al menos 30. Sí, pero eso lo ha sabido hoy, que el examen se mantenía, porque hasta esta mañana estaban ahí ver si se mantenía, si no, si el Gobierno tendría que volver a convocar, o sea que... Sí, es que parece ser que hay una costumbre del PP de recurrir toda oferta de empleo que se produzca, no sé si en Navarra o lo están haciendo en las demás comunidades. No sé si esto es iniciativa propia de ellos, que le tienen especial inquina a Navarra, o lo hacen en todos lados porque consideran que, bueno, que sacar plazas de funcionarios va en contra de su política de austeridad y, como les habrán dicho desde Alemania, que eso no puede ser, pues que habrá que sacrificar el estado de bienestar, y su manera de hacerlo es, bueno, vamos a recurrir todo lo que sea una oferta pública de empleo, ¿no? Flaco favor están haciendo los opositores, desde luego, y en general a los servicios que da la administración, ¿no? Entonces, eso yo creo que está dentro de esta dinámica, que por cierto no es solo contra este gobierno, porque también recurrió todas las OPEs del gobierno anterior, que era de su cuerda. De hecho, fueron juntos a las elecciones UPN y el PP, y a UPN no se le ocurrió negociar con sus compañeros de lista, por así decirlo, y decir, hombre, ya que vamos juntos, dejar de recurrir nuestras ofertas públicas de empleo. No, dijeron, no, nosotros vamos juntos y no pedimos nada. Nosotros votamos a Rajoy y, ala, con eso nos contentamos, ¿no? Es un poco, la postura de UPN así ha sido la verdad, ha defendido poco el autogobierno durante la legislatura anterior, e incluso ahora, al presentarse a las elecciones, no han hecho nada por defender el autogobierno, esto hay que decirlo. Luego también es cierto que las restricciones de los primeros años del gobierno de UPN venían impuestas desde el Estado, es verdad, pero venían impuestas desde el Estado con el voto de UPN. O sea, no vengan ahora aquí como, yo no sabía nada de esto. Hombre, si es que las leyes de estabilidad presupuestaria y todo eso fueron todas con el voto a favor de UPN. O sea, que en el fondo aquí hacer de poli bueno y poli malo con el PP y UPN no cuela. Eso ya se pasó, ¿no? Sí. Y nada, lo último que quería decir, que sí que es cierto que hay algunos, no sé cuántos, de las leyes que el Parlamento legisló, que sí que es cierto que los informes jurídicos, algunos, no sé si la mayoría, pero algún informe jurídico había que decía que esto el Estado nos lo va a recurrir y es probable que nos gane, ¿no? Pero también hay que decir las cosas como son. Ya decía Montesquieu que la separación de poderes es fundamental, es el Parlamento el que tiene que legislar, básicamente, no el Gobierno. El Gobierno, de hecho, legisla por delegación del Parlamento. Y es así como se hacen las cosas en democracia. Yo, de todas formas, lo que tengo claro es que en esta comunidad, ya sea por los gobiernos de UPN en las convocatorias que hizo de OPEs anteriores, como se ha visto con los recursos, o con la incertidumbre que está generando el gobierno actual, lo que está claro es que está poniendo a todas aquellas personas, a todos aquellos navarros y navarras que deciden presentarse a una oposición, las está teniendo al borde de un ataque de nervios todas las semanas. O sea, semana a semana estamos viendo sobresalto tras sobresalto, que es un recurso, que es otro recurso, y que no saben lo que va a pasar con el puesto de trabajo al que quieren acceder. Bueno, hoy parece ser que se ha aclarado finalmente cómo queda se ha aclarado cómo va a quedar definitivamente la OPE de educación. Vamos a echar un vistazo al reparto finalmente de las plazas que ha aprobado hoy el Gobierno de Navarra. Serán 200 las plazas que se sacarán a concurso, 108 en euskera, y el resto, lo vamos a ver enseguida, serán plazas en castellano. El grueso de las especialidades se lo van a llevar las plazas de pedagogía terapéutica, con 70 plazas, de las que 20 serán en euskera y 50 en castellano. Le siguen 35 plazas de euskera para el modelo A y 25 de inglés, esta vez para el modelo D. En el resto de especialidades destacan 26 plazas para educación física, 10 en euskera y 16 en castellano, 22 plazas en audición y lenguaje, con 8 en euskera y 14 para castellano, y 22 plazas en música, 10 en castellano y 12 en euskera. Las plazas saldrán a concurso entre junio y julio. Es la decisión que finalmente ha adoptado hoy el Gobierno de Navarra, que tras meses de incertidumbres entre los docentes, una larga polémica, tiras y afloja con los partidos y con los sindicatos, y con ese recurso del Estado de por medio, daba finalmente luz verde a la OPE en educación. El Gobierno por fin traía bajo el brazo la esperada OPE de educación. Finalmente son 200 plazas de especialidades y, aunque no hay lista ni tribunal único, se convocarán en 2 fechas distintas para aspirantes de castellano y euskera. Revirtiendo así una situación que fue generada por gobiernos anteriores y que impedía y hacía elegir a los opositores. Entonces, las oposiciones en euskera y en castellano van a ser en fechas distintas, precisamente para que las personas que estén preparadas y estén así habilitadas puedan optar a plazas tanto de la lista de euskera como la de lista de castellano. Las pruebas serán en junio y julio. Los que quieran presentarse a los 2 exámenes tendrán que inscribirse en las 2 convocatorias, y si aprobasen ambas tendrían que renunciar a una de ellas.
El Gobierno asegura que es una OPE técnica y garantista, condicionada a la falta de acuerdo y por el recurso del Estado. Finalmente han quedado fuera de la convocatoria 120 plazas incluidas en el primer borrador y que en parte tenían su origen en el decreto aprobado por el Gobierno de UPN, que ahora ha recurrido el Estado. El Ejecutivo de Barcos asegura que, superado el contencioso con el Estado, saldrán a oposición, aunque ya no llegan a tiempo para el próximo curso. Todavía al Gobierno le falta por contestar a la demanda, luego se practica prueba, luego se hacen conclusiones. Son procedimientos que tardan en resolverse 1 año como mínimo y puede que hasta 2. Pero yo confío en que ese recurso lo convengamos para que se desista de él en todo o en parte. Y consecuentemente, mucho antes que 2 años, porque no dependiremos ya del tribunal y de sus procedimientos largos en la tramitación, puedan sacarse esas 120 plazas para el curso siguiente. Con la aprobación de la OPE se pone fin a meses de diferencias en el seno del cuatripartito, en los que la gestión del consejero de Educación ha estado en el punto de mira. Mendoza dice no tener constancia de que el Gobierno haya cuestionado su actuación. En el momento en que el Gobierno expresase, digamos, cualquier duda sobre mi gestión, pues lógicamente hay gente cualificada y estoy aquí para hacer un servicio, no para oponerme precisamente o para ser un obstáculo. Mientras el Gobierno aprobaba la OPE, en el exterior del Palacio de Navarra se concentraban en contra de lo decidido. Pues así ha quedado definida la OPE, sin lista única, aunque con 2 fechas para las convocatorias de castellano y euskera en las distintas especialidades. La oposición critica que pone en desventaja a los opositores solamente en castellano. En el seno del cuatripartito, EH Bildu echan falta esa lista única. Los sindicatos nacionalistas están muy descontentos con la situación. Lo decidido por el Gobierno con el recurso de por medio realmente no contenta a muchos, ¿no? No contenta nada. Yo creo que, así como lo de bomberos, yo creo que venía impuesto y la situación era un poco, pues eso, ¿no? Que también la manera de presentar, en este caso que también afecta, pues ha habido ahí una doble intención que no sé, bueno, pues no quiero calificar. En el caso de educación, no se ha hecho bien, no se ha hecho bien. Yo creo que el consejero de Educación no ha respondido a las expectativas creadas en este aspecto, ni mucho menos. Yo creo que la OPE se presentó y además se presentó, como decía él, por razones técnicas, lo que se había presentado en ese momento, con lo cual en ningún momento tenía que haber, si no han variado esas razones técnicas, tenía que haber variado la oferta pública presentada. Y, sin embargo, y además teniendo, como todos sabemos, el acuerdo y el apoyo de la mayoría sindical necesaria, con lo cual no había ningún problema para seguir adelante con la oferta técnica que se presentó, que otra cosa habría sido la oferta deseada y necesaria quizás para tener el impulso y la regeneración de empleo fijo que ahora necesita el Departamento de Educación. O sea que, partiendo de ahí, tenía que haber sido la postura inflexible. Pues no sé por qué ha actuado de esta manera, yo no entiendo esta actuación del consejero de Educación, no la apruebo de ninguna manera, en ninguno de los aspectos. Lo mismo en la no convocatoria de esas 120 plazas que la gente estaba preparando y que ya era hora de que hubieran salido, y lo mismo que en la lista única que tenía. Es un derecho que teníamos que tener todos los que optan a una plaza de educación. Finalmente, el Gobierno no ha optado por la lista única, como le demandaban los sindicatos nacionalistas y socios de Gobierno como EH Bildu, pero ha abierto 2 fechas diferentes para 2 convocatorias en castellano y en euskera que también han enfadado a la oposición y a ciertos sindicatos que dicen que desfavorece a los opositores en castellano. Sí, lo único, por un matiz que se me ha quedado antes un poco el tintero, no he tenido oportunidad de comentarlo, decirle a Jorge que la restricción presupuestaria también venía del gobierno socialista en 2010 y 2011 y que efectivamente los recursos establecidos, en relación a lo que comentaba Iñaki, por el Partido Popular, efectivamente carecen totalmente de sentido y todos estamos esperando que los retire de forma inmediata. Pero para ello hay que instar a la señora Barcos a que se ponga a trabajar y dialogue y negocie con el Gobierno, que es lo que tenía que haber hecho desde julio. En cuanto a esta OPE, pues bueno, yo creo que esto desde luego es la crónica de una muerte anunciada, porque claro, el lamentable final, porque yo creo que hay que calificarlo como lamentable, al que se ha llegado con esta gestión en la cual vamos a tener una lista única encubierta, porque es una lista única encubierta, es un perjuicio efectivamente para aquellos opositores que no tienen euskera, que en este caso solamente el 14% de los maestros de esta comunidad foral habla el euskera y por tanto esta OPE va en contra o va a discriminar
a todas esas personas que no son el 14%, y por tanto, pues bueno, yo desde luego que la gestión del Departamento de Educación y de la señora Barcos, porque hablamos y cuestionamos al señor Mendoza, pero aquí hay que recordar que bueno, el señor Mendoza, la señora Barcos está por encima del señor Mendoza, y las decisiones del consejero podían haber sido distintas si hubiese tenido voluntad la presidenta. Por tanto, yo lo que todavía a día de hoy no comprendo cómo el consejero pues, no ha tenido todavía un poco la vergüenza, desde luego, de continuar en su cargo y no haber dimitido, ya que esto es una chapuza, y mantener en vilo a los cientos y cientos de opositores, desde el primer momento en el que se anunció, desde luego que no, yo la verdad que no doy crédito. Iñaki, después Jorge. Sí, bueno, yo quería para empezar felicitar a ese 14% de maestros que sabe euskera, porque si son solo el 14%, desde luego dan clase a muchos más alumnos que el 14% de los escolarizados, o sea que son gente muy trabajadora y desde aquí hay que agradecérselo, que metan tantas horas por el bien de sus alumnos. Y luego comentar, pues bueno, que la OPE realmente pues, ha salido de una manera muy complicada, y ha salido de una manera muy complicada básicamente porque los criterios técnicos que se han usado para establecerla prácticamente no los ha discutido nadie. De hecho, por ejemplo, una de las características de esta OPE, tal y como ha salido ahora y como se planteó al principio, que esto no ha cambiado, es que no se convocan plazas de maestro tutor en castellano. Porque el Departamento de Educación piensa que no hace falta, pero piensa que no hace falta este Departamento de Educación y piensa el mismo Departamento de Educación cuando lo llevaba a UPN, porque en el 2015 no convocaron ninguna plaza de maestro tutor en castellano. O sea que en eso hay más o menos un acuerdo en los aspectos técnicos, y en los aspectos políticos pues realmente nos hemos encontrado con un problema. El enfado de UPN, pues bueno, es normal, el odio a las cosas vascas y el autoodio, por así decirlo, es parte de su política y de eso viven. Pero nos hemos encontrado con un problema con un partido del cambio que es Izquierda Unida. Izquierda Unida ha defendido una cosa aquí que no defiende en ningún otro lado. O sea, nunca se le ha oído a Izquierda Unida montar un pollo de estas características porque haya más plazas en catalán que en castellano, ni en Cataluña, ni en Valencia, ni en Baleares. Nunca se han opuesto a nada de esto y, sin embargo, la Izquierda Unida de aquí ha decidido alinearse con los intereses corporativos de comisiones obreras, que son unos intereses gremiales que realmente defienden a muy poca gente y han estado a punto incluso de presentarle en el Parlamento un decreto para tumbar la OPE del Gobierno, con lo cual hubiera dejado a todos los opositores en una situación de inseguridad jurídica que no era deseable. Y en este momento pues el Departamento de Educación ha tomado una medida que no contenta a mucha gente, pero que bueno, que hay que entender, ¿no? Que en esa situación, entre la tesitura de no poder sacar la OPE por la deslealtad de Izquierda Unida y la tesitura de sacar una OPE, digamos, técnica, porque sigue siendo técnica, el criterio técnico no ha cambiado, lo que ha cambiado es el plazo. Dice, bueno, lo que yo pensaba que necesito, pues de eso voy a sacar 200 ahora y ya sacaré en la siguiente convocatoria el resto, ¿no? O sea, pues es un acuerdo, un difícil acuerdo que al menos parece que ha contentado a Izquierda Unida y que permite a los opositores, pues al menos opositar. Sí que es cierto que hay muchas plazas que el departamento piensa que son en euskera y que no, esa gente va a seguir sin estabilizar, pero el trabajo se va a hacer. Es decir, esa gente no es que se vaya a la calle, sino que no pueden estabilizarse en su puesto de trabajo. Efectivamente, son plazas de interino que, recordemos, no es para crear nuevos puestos de trabajo, sino para dar estabilidad a los propios profesores. Yo creo que, bueno, que el tema de la gestión del Departamento de Educación, desde que ha comenzado la legislatura, ha sido caótica. Ha sido caótica y a los hechos me remito. Esta OPE se presentó el 6 de noviembre. Con una característica clave. Para mí era una OPE sesgada, desequilibrada y alejada de la realidad sociolingüística de esta comunidad. Pero eso no debe ser lo que fundamente una OPE, ¿no? Un 70% de plazas en euskera y un 30%, ¿no? y un 30% de plazas en castellano está totalmente alejado de lo que es Navarra hoy en día. Pero estamos hablando del 6 de noviembre, hace 3 meses. 3 meses para aprobar una OPE que ha tenido por el camino un proceso tortuoso. Y la semana pasada estábamos esperando también que aprobasen la OPE en unas condiciones y aparece el recurso del Estado, echa para atrás esa aprobación, Izquierda Esquerra y el Partido Socialista, Izquierda Esquerra, que decía Iñaki que ha sido desleal, desde el primer momento que se presentó la OPE, dijo que no era la OPE que ellos apoyarían, con lo cual ha sido coherente en todo este trayecto, y hoy es el día en el que se aprueba una oposición en la que se presenta un borrador el jueves pasado y el viernes tiene un anexo en el que se establecen las dos fechas para el examen de euskera. Es decir, el jueves presentamos una cosa y el viernes, no sé si es que
quien manda en el gobierno realmente, que es Bildu, manda y establece la inclusión de las 2 fechas, que para mí creo que es una lista única encubierta, porque quien se presente a las plazas de euskera y de castellano puede acceder a las 2, y el que se presenta solo a castellano solo una. Hay que ver... y hoy termino ya Sí. diciendo que el consejero de Educación solo acierta cuando rectifica, y hoy tendrá motivos para otra nueva rectificación, tras decir en la rueda de prensa que quienes aprueben la oposición tendrán plaza, pero quienes aprueben y no estén entre los primeros, entonces habrá que esperar a la orden foral para ver si entran o no entran. O sea, es un cúmulo de despropósitos lo que hace este consejero. Y como decía el compañero, y comparto con él, el culpable es el consejero, pero la responsable es la presidenta, que es la que, cuando el consejero ha metido la pata, ha estado siempre rectificando. Igual en la OPE que igual con el PAI. Bueno, por finalizar, porque tenemos que irnos a publicidad, Sí. María José me pedía Vale, un no turno. sé si terminamos con este tema o Sí, no. pero, terminamos. Claro, yo es que quiero ya Brevemente, María José. cansa un poco porque como dice él, hay un problema, que tienen un problema determinados partidos, UPN, PP y PSOE, con el euskera, ¿no? Yo creo que es el momento que reivindiquemos el mayor tesoro que tenemos nosotros como tierra y como ciudadanos, que es el euskera, y que una persona vaya a las necesidades educativas, las vaya a reflejar según la sociedad, la realidad sociolingüística, no debe ser así. Eso es lo primero. Después, son las necesidades técnicas. El castellano no son para No, el confrontar, euskera, son para unir. no, es que es Los el idiomas que son para enfrenta... unir. Y aquí está el consejero de Educación. No, perdona, un día con una no cosa, he un día con terminado. otra, El que confrontando enfrenta en euskera con todo el caso, castellano. el que enfrenta en todo caso es el que, viendo la realidad que tenemos, las necesidades que podemos tener, es el que siempre ha estado en contra del mismo. Que parece que tenéis un sarpullido con el euskera, de verdad. No, mucho En menos. todo caso, la lista única, lo que ha supuesto la falta de esa lista única es una conculcación de derechos para todos los navarros que, teniendo además del castellano, no olvidemos, tenían la posibilidad de poder dar clases en euskera. Eso es lo que ha sido. Con trampa se ha puesto durante todos estos años el examen en el mismo día y a la misma hora, con el único objetivo de impedir que las personas que tuvieran el euskera y el castellano, no lo olvidemos, pudieran presentarse a esa lista. ¿Y por qué no sacamos una Ha OPE, sido tramposo. una OPE en euskera y en castellano, pero luego también por especialidades? ¿Por qué podemos elegir en qué idiomas, pero no en qué especialidad nos presentamos? ¿Por qué aquellos planteáis que eso puedan? ¿Por qué no? ahora? Pero ¿por qué Porque no? a mí no me parece mala idea, pero ¿por qué lo planteáis ¿Por qué no se ahora? ha hecho hasta ¿Lleváis ahora? la tira de tiempo en el gobierno, fuera, dentro? Nunca habíais dicho que había que hacer las especialidades en distinto día. ¿Esto lo planteáis en Cataluña? Yo quisiera intervenir, pero bueno, creo Sí, que esperamos... muy brevemente, Daniel. Es muy esperamos grave la nada. situación, Porque- estamos hartos de escuchar esas... No, Sí, solamente Daniel, brevemente, barbaridades, retomamos hombre. después de la publicidad. Odio a lo vasco, odio Sí, al euskera, ninguno. parece. Os da un Ninguno, sarpullido, pero además UPN, 2 de sus parlamentarios son vascoparlantes, son euskaldunes, sin complejos, ¿eh? Sin complejos. No lo sé, Y de yo UPN no te lo veo digo nada yo, de sí, eso, sí, ¿eh? sí. 2 En UPN. parlamentarios que además utilizan el euskera en sus intervenciones. Ahora, que desde H. Bildu se hable de fobias, o se hable de la utilización del euskera con determinado objetivo, cuando H. Bildu hablaba del euskera y de la educación como herramienta de la construcción nacional de Euskal Herria, pues permíteme ¿Pero qué que tiene que ver me una cosa resulte con la irrisorio y otra? ridículo No, que H. Bildu que- hable cuando quiere realmente utilizar una lengua como herramienta política, que es lo que ha lo venido supones haciendo tú. hasta ahora. Yo Y ese ahora es el lo problema único, del euskera en esta comunidad. lo único que puede ser que tengáis miedo de perder el chiringuito, porque puede haber otras personas que piensen que esto tenemos ya hora de tener otra realidad. ¿Cuál es el chiringuito? El vuestro, el de ¿El UPN, chiringuito como cuál una es? barra ¿El de sola y asignar única dentro chales a dedo a de los este... ocupas? Ese ¿eh? es chiringuito, eso es chiringuito. Lo Hablamos que ha mantenido porque, UPN claro, hasta ahora, con esa idea de que Navarra somos lo mejor. No, la realidad No, desde luego que histórica, Navarra somos lo cultural mejor, es hemos dejado de otra. serlo desde hace Es unos otra meses. que la que nos Por habéis desgracia, impuesto tanto por tiempo. desgracia. Es otra. La realidad histórica y cultural es otra. Bueno, tenemos que dejar aquí este asunto, aunque ahora el debate había ido cogiendo tono. Vamos a retomarlo después de la publicidad. El caso es que, cerrando el asunto de las oposiciones, 200 para docentes y 30 para bomberos. A todos ellos les deseamos suerte en esas convocatorias que ya a partir de hoy han echado a andar. A la vuelta hablamos de la situación de la política nacional, que tampoco tiene un escenario más sencillo. Hasta la vuelta.
Estamos de vuelta aquí en Navarra en Abierto. Hemos estado debatiendo del complicado camino que el gobierno de Uxue Barkos ha tenido para aprobar finalmente la OPE de educación, a la que ha dado luz verde esta misma mañana. Pues por utilizar el símil, tampoco sencilla va a ser la senda que ha emprendido Pedro Sánchez si quiere ser elegido presidente del gobierno y contar con los apoyos suficientes para la investidura. Vamos a ver cómo están las cosas en este sentido y vamos a hacerlo a través de las opiniones de los diputados navarros, los diputados que nos representan en las Cortes Generales. Hoy hemos hablado con ellos y nos decían todo esto en torno a ese inédito momento de rondas y contactos que está viviendo el país. Los contactos continúan. Pedro Sánchez es el encargado de intentar formar gobierno. La actividad en el Congreso de los Diputados es frenética y la atención mediática extraordinaria. Desde el PSOE, la intención es clara, lograr un gobierno de progreso. Es que el Partido Socialista está llevando la iniciativa de una alianza de gobierno para sacar a España del pozo de la crisis en el que estamos, tanto desde el punto de vista de derechos civiles como derechos sociales. Los que se presentan como sus más que probables socios mantienen la idea de que la investidura debe llevar aparejada un gobierno de coalición para que haya compromiso. Nosotros con Ciudadanos no tenemos nada en común y, por lo tanto, pocas posibilidades de conformar un gobierno conjunto. Por lo tanto, si el PSOE descarta esa posibilidad y empieza a sentarse en serio con nosotros, vía programa, pues a negociar un buen acuerdo de gobierno, un pacto de legislatura, pues esa será la vía que tenemos que explorar. Desde UPN, con la vista puesta en lo ocurrido en la comunidad foral, tienen clara su postura ante el proceso. Queremos evitar que lo que está pasando en este momento en Navarra llegue al Gobierno central y por eso vamos a seguir peleando para que las grandes fuerzas que son Ciudadanos, que son Partido Socialista, Obrero Español y Partido Popular y, lógicamente, Unión del Pueblo Navarro, desde la humildad de 2 escaños, lleguemos a un acuerdo, a un consenso. Aún faltan muchos días en los que estas imágenes se repetirán y seguiremos igual de atentos al resultado. Pues escuchábamos a los diputados navarros, Jesús Mari Fernández por el Partido Socialista, también el representante de Podemos, uno de los representantes de Podemos y uno también de los representantes de Unión del Pueblo Navarro. Y hoy Rajoy ha tomado la palabra, ha adelantado lo que va a decirle a Pedro Sánchez en la reunión que tienen pendiente e insiste en la propuesta de coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. Dice que eso es lo democrático, lo razonable y lo sensato para el país y lo contrario no sería, ha dicho, viable un gobierno en minoría. Lo ha dicho ante el Grupo Popular en el Senado, donde ha resaltado que la propia Comisión Europea dice que en este momento el riesgo de la economía española deriva de la incertidumbre política. Las discrepancias ideológicas y los intereses dispares hacen imposible que en España pueda haber un gobierno que se pueda calificar de tal sin contar con el Partido Popular. Insisto, imposible. Y la verdad es que con minoría no se puede gobernar. Y lo menos que le conviene a España en los momentos en que vivimos y con lo que puede venir en el futuro es un gobierno débil que no tenga la posibilidad de sacar sus proyectos adelante. ¿Tiene posibilidades Pedro Sánchez de sacar su propuesta adelante? Vamos a empezar por aquí. Bueno, yo creo que el Pedro recibió la encomienda de formar gobierno y desde el primer momento dijo que iba a tratar de hacer un gobierno de progreso y reformista, que se iba a poner en contacto con todas las fuerzas políticas del Congreso y es lo que está haciendo con la ronda de contactos que está llevando a cabo. Y además de con fuerzas políticas, lo está haciendo también con entidades sociales, organizaciones sociales también, y a partir de ahí, pues a ver qué disposición tienen y lo que dijo desde el primer momento. Lo primero es saber para qué queremos hacer un gobierno, qué es lo que queremos hacer si estamos en la presidencia del gobierno y el con quién y cómo, pues vendrá después, pero vamos a centrarnos primero en ese programa de progreso y reformista y después veremos a ver qué es lo que plantean los demás. Pues iba a dar turno de debate, pero como habla de un programa de progreso y reformista, tengo que hacer un resumen de la propuesta que propone Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Pedro Sánchez saca las negociaciones del Congreso mientras su partido hace pública la propuesta que llevará a esa mesa. Y es tan conocida que el líder del PSOE va a recurrir a una veintena de colectivos de economía social como este para atraer ideas. Existen muchísimas complejidades, pero creo que
que España es un país innovador. El documento del PSOE distribuye en 46 páginas los 8 puntos fijados en el Comité Federal de diciembre. En definitiva, derogar la reforma laboral, subir el salario mínimo y reformar el sistema fiscal. Renegociar con Bruselas los plazos para la reducción del déficit público. Paralizar la aplicación de la Ley Wert e impulsar un pacto educativo. Poner en marcha el plan de emergencia social, revitalizar la ley de dependencia y recuperar la universalidad de la sanidad. Garantizar la financiación pública de las pensiones. Acordar un pacto contra la violencia de género. Aprobar una nueva ley de partidos que vincule financiación y democracia interna y reformar el sistema electoral con el desbloqueo de listas. Y, por supuesto, la reforma de la Constitución. Es el documento que ya está sobre la mesa de negociación. Ahí lo ven, en la reunión con el equipo de Unidad Popular. Existen divergencias con el Partido Socialista, a veces muy importantes, pero que creemos que no necesariamente tienen que ser un escollo. Es una negociación y no espero que no un contrato de adhesión. Pues se negociarán las cosas, ¿no? Y una vez leído, Pablo Iglesias hace suyo lo que el PSOE lleva defendiendo desde el 20D y mantiene su desconfianza a Sánchez, su vicepresidencia y su rechazo a Ciudadanos. Ya podríamos tener un gabinete de ministros. Lo que no tiene sentido es decir que por un día te pones de acuerdo con el PP y con Ciudadanos y al día siguiente presentas el programa de Podemos. Pues Pablo Iglesias, que dice que ya podría estar incluso definido el gabinete de ministros si Pedro Sánchez fuera más decidido, no sé. Hombre, estas cosas llevan tiempo. Al fin y al cabo no basta con ponerse de acuerdo con un solo partido, hace falta el acuerdo de más partidos. De hecho, harán falta, si no pactar, entrar en el gobierno o el voto favorable, las abstenciones de otros cuantos. O sea, al final es un pacto difícil. Confiemos en que Pedro Sánchez pueda hacer su trabajo y compaginar todas esas distintas sensibilidades y llevar adelante un programa reformista y de izquierdas. Yo, en fin, todavía no lo doy por vendido. Lo que sí que me preocupa, que ha salido al principio de las noticias, es esa costumbre que hay, que cuando hay elecciones siempre hay que dar voz a los que no votan, a la prima de riesgo, que no sé cuántos votos ha sacado, a los mercados, al IBEX 35, como si ellos tuvieran que elegir el siguiente gobierno. O sea, al fin y al cabo, yo creo que es un fraude para la democracia esas cosas. Bueno, yo, retomando esto último, pues claro que hay que hacer caso efectivamente a otros indicativos, porque tenemos el caso de Navarra y el cuatripartito, y aquí vemos cómo la confianza empresarial está por los suelos en esta comunidad desde la toma de posesión de la señora Barcos y cómo ha reducido en 4,7% cuando estábamos los segundos con 2 puntos positivos. Por tanto, pasamos de estar los segundos a ser los segundos, pero por la cola. Por supuesto que hay que tener en cuenta otros índices. Por supuesto, no. Debe ser un indicador un poco raro. Hay menos confianza empresarial, pero surgen más empresas. No, eso no es cierto. Y con más capital social. No, eso no es cierto. En cuanto al señor Sánchez, y bueno, yo retomaba un poco lo que decía el diputado socialista navarro, Jesús Mari, hablaba de que hay que sacar a España del abismo. Oye, pues bueno, a ver, que el Partido Socialista hable ahora de rescatar España o de sacarla de un abismo en el cual, pues bueno, yo creo que los españoles conocen perfectamente la trayectoria del gobierno de Zapatero y quién nos llevó o no al abismo. Por tanto, bueno, ahora los salvapatrias o los salvapaíses creo que algunos, desde luego, no están legitimados para ello. La investidura de Pedro Sánchez, yo desde luego que apoyado en Podemos y de aquellos independentistas que también trae detrás, y bueno, de ese multipartito que es Podemos, porque claro, Podemos en sí son otros 4 o 5 partidos, Valencia, Galicia, etcétera, etcétera. Yo creo que es un suicidio, principalmente para el propio Sánchez, es un suicidio político y efectivamente para un país que ahora mismo si algo necesita es estabilidad. Y bueno, cuando se empieza a generar confianza, pues no podemos dejarnos llevar por multipartitos de 6, 7, 8, porque esto desde luego va a ser ingobernable. Yo creo que aquí Pedro Sánchez parece ser que tiene esa ansia de llegar a la presidencia a toda costa y creo realmente, y me consta además que muchos socialistas así lo piensan, y pues bueno, nos va a llevar desde luego a una deriva que yo no lo agradezco para este país. A mí me sorprende cuando todo el mundo habla de muchos socialistas dicen, muchos no sé qué, bueno, habrá de todo, ¿no? Yo creo que en este proceso, si pensamos en la gran coalición, es que no hemos entendido el mensaje de las urnas. Y las urnas han dicho que no va a haber mayorías absolutas ya, que nos olvidemos de las mayorías absolutas. Y que a partir de ahí, la cuestión es que hablemos entre los diferentes partidos que forman parte del Congreso de los Diputados, que nos pongamos de acuerdo y que no quieren a Mariano Rajoy de presidente de este país. Porque los recortes que ha llevado a cabo, los recortes sociales y las políticas que ha llevado a cabo han creado más desigualdad y han
dicho que hablemos, negociemos, y es lo que Pedro Sánchez está haciendo. Ha entendido el mensaje de las urnas y ha dicho, señores, es el momento de que formemos gobierno. Por cierto, que el rey le encomendó a Rajoy que formase gobierno y dijo que no, con lo cual renunció a esa posibilidad. Y evidentemente el rey propone a Pedro Sánchez que forme gobierno y es lo que está haciendo. Cuando uno lo cuenta con apoyos, efectivamente, para una investidura, lo lógico es, efectivamente, que no vaya ella. Pero hay que recordar que el 21 de diciembre... ¿Qué va? No, se podía haber presentado, lo que pasa es que tuvo miedo a perder esa investidura. Lo que hay es falta de cultura democrática. Yo creo que una persona que no, como Rajoy en este momento, que ha estado en un gobierno involucrado en estas historias, o sea, que hablamos aquí como del sexo de los ángeles. Vamos a ver Rajoy, que quiere nombrar gobierno, que como sabe que no cuenta con mayorías, prefiere quedarse en la retaguardia. Perdón, usted es el cabeza visible de un partido corrompido hasta la raíz, que no es capaz de dar la cara ni de pedir responsabilidades dentro de su propio partido, y que, por supuesto, lo que no tiene es calidad democrática ni educación democrática, porque si un presidente de gobierno que quiere formar parte de ese gobierno tiene que hacer es buscar apoyos, no esperar a que me venga, que vaya otro y que luego ya me vendrán, escondido detrás, por favor. Es un espectáculo bochornoso, y que UPN esté aquí planteando aquí historias que si Zapatero era peor, que si con estos, ahora que se estaba estabilizando la cosa, cuando ha sido un gobierno que nos ha puesto en la situación que estamos, con la reforma laboral, con la situación a la que nos están llevando en todos los ámbitos, que nos pretenda justificar ahora esto. Mira, yo voy a terminar. Voy a decir, de momento, quiero decir que en este momento creo que hay que buscar los acuerdos que sean necesarios para formar un gobierno que propugne un cambio demandado, yo creo que incluso por los socialistas, por supuesto, por gente del PP, por supuesto, por gente de UPN, que yo creo que tienen convicciones democráticas y que yo creo, y honestas, que es lo que ha faltado aquí en todo este tiempo, que hemos visto maniobras de todo tipo para intentar ocultar lo que ahora se está destapando después de las elecciones, y que mientras tanto esté el que es presidente en funciones callado, por favor. Esto es escandaloso. Efectivamente, es escandaloso, asqueroso, bochornoso y un sinfín de calificativos, pues conocer los casos de corrupción que están saliendo en Valencia, la Gürtel, etcétera, etcétera, los ERES, en Andalucía, todo lo que hay detrás, efectivamente, de estas élites de los grandes partidos. Bochornoso y lamentable, y efectivamente creo que Mariano Rajoy no ha sabido gestionar bien o como corresponde los casos de corrupción que se han generado en su partido. Estoy totalmente de acuerdo y comparto efectivamente que la ciudadanía pues tenga parte de esa desafección precisamente por los casos de corrupción. Lamentable, y efectivamente pues bueno, lo que hay que hacer es limpiar en profundidad, en este caso, pues estos casos. En cuanto a la calidad democrática, hablábamos de unos y otros. Bueno, las urnas efectivamente han hablado, pero bueno, sí que es cierto que mayoritariamente han optado por una formación política que es la del Partido Popular. Sí, pero un partido que es mayoritario y no es capaz de conseguir ningún apoyo no tiene mucha cultura democrática. Las democracias se demuestran... Estamos totalmente de acuerdo, sí, vale, que hay que ganar apoyo, efectivamente. Sí, hay que buscarlo. Hay que buscar ese apoyo. Ahora, digo yo, lo que yo estoy manifestando es de qué apoyo o a qué apoyo está optando Pedro Sánchez. ¿De quién se quiere rodear el señor Sánchez? Que tenía dos opciones. De lo que efectivamente, una gran coalición constitucionalista con Ciudadanos y el Partido Popular, o en este caso, contradecirse a lo que vino diciendo, y cito literalmente el 21 de diciembre, un día después de las elecciones, que el señor César Luena decía: el PSOE ya ha descartado un pacto con Podemos para llegar a la Moncloa y desalojar así a Mariano Rajoy. Oiga, pues mire, esto el 21 de diciembre. Y hoy hablamos de que hay que negociar con un partido que habla de la casta, y el señor Iglesias no se pone colorado en que en la primera de cambio pedir una vicepresidencia y ahora sorprendernos con que ya podría estar el gabinete de ministros constituido. Oiga, pero ¿dónde está el programa y dónde está esta castada que tanto criticaba? Yo desde luego no comparto el planteamiento de Pablo Iglesias que salió en la rueda de prensa diciendo el gobierno que había que conformar, porque nosotros pensábamos que eran las políticas sociales y los problemas sociales los que le preocupaban, y es verdad que ha salido pidiendo la vicepresidencia, ministerios y tal, pero eso no es óbice para que Pedro trate de formar gobierno, y desde la campaña electoral
dijo que con el Partido Popular no. Y tal como un vaso es un vaso, pues un no es un no. Y aquí el Partido Socialista ha sido firme desde el principio. Y en el Comité Federal del 28 de diciembre se quedó reflejado en la resolución del Comité Federal y dijo explícitamente que con el Partido Popular no. Y a partir de ahí exploramos posibilidades para conformar gobierno. Como decía al principio, programa, qué queremos hacer, a dónde queremos llevar este país y a partir de ahí ver con qué apoyos contamos y cómo lo hacemos. Pero lo primero, ¿qué queremos hacer en este país? No, le voy a preguntar a Iñaki, que se mantiene aquí un poco de momento al margen. Te voy a decir que vaticines. ¿Cuál sería la mejor fórmula o la solución que tiene Pedro Sánchez para cerrar la cuadratura del círculo de la investidura? ¿Por qué apuesta, Iñaki? Hombre, yo veo muy difícil que Pedro Sánchez consiga formar un gobierno con Podemos y Ciudadanos, que es una de las opciones que tiene. Lo veo muy difícil porque, aunque en algunas cosas, como por ejemplo puede ser la lucha contra la corrupción o la reforma de la ley electoral, esos dos partidos pueden estar de acuerdo, en casi todo lo demás son totalmente opuestos. O sea, Ciudadanos es un partido clarísimamente de derechas y Podemos es un partido clarísimamente de izquierdas, aunque ellos digan que no, que son los de abajo. Pero bueno, es un partido de izquierdas clarísimamente. Entonces veo muy difícil que Pedro Sánchez pueda cabalgar esa ola y conseguir un programa que deje a gusto a todos. Entonces, ¿cuál sería la opción? Yo creo que la opción de Pedro Sánchez va a ser llegar a un pacto con Podemos, con la aquiescencia de Ciudadanos en cierta medida, que para algo le tendrán que dar, y meter a más partidos dentro, más partidos que, por ejemplo, ya tienen un acuerdo casi con el PNV y otros partidos más pequeños podrían apoyarle durante toda la legislatura. Va a ser difícil y al final se va a necesitar mucha habilidad. Pues ojalá Pedro Sánchez tenga la habilidad de nuestra presidenta Uxue Barkos de llevar adelante un gobierno tan difícil, pero yo creo que puede hacerlo. ¿Podemos dejaría por el camino su aspiración al referéndum en Cataluña por la abstención de Ciudadanos? Dani, ¿dice que no? Vamos, yo creo que no, que Podemos, si algo ha mantenido claro desde la propia campaña, era que optaba por este referéndum en Cataluña, y precisamente porque hay que hablar que Podemos está constituido por una serie también de agrupaciones de multipartitos que, bueno, pues que están ahí, ¿no? y que Pablo Iglesias, pues bueno, puede tener una determinada postura, pero los de atrás son totalmente opuestos a ella. Por tanto, que el señor Sánchez, que efectivamente ha dejado claro y ha dicho un no rotundo al Partido Popular, pero es que repito que el 21 de diciembre dio un no rotundo a cualquier gobierno con Podemos. Esto el 21 de diciembre, porque en precampaña eran los populistas. El señor Sánchez no gobernará con los populistas. Por lo tanto, yo creo que este país necesita estabilidad. Sí veo factible una coalición, un acuerdo de gobierno, sí, en este caso Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular también creo que tiene que ceder un poquito. El Partido Popular también está un poco enrocado en una postura de, bueno, pues como no han querido hablar conmigo en 17 ocasiones, yo ahora tampoco. Oye, mira, aquí los ciudadanos están pidiendo estabilidad a este país y están exigiendo que se pongan de acuerdo. Por tanto, el suicidio de Pedro Sánchez yo desde luego no lo vaticino, y creo que definitivamente tras esta insistencia creo que no será capaz de llegar a ese pacto. Me parece muy bien, Daniel, que vengas a hablar de tu libro, cuentes tu libro y repitas por activa y por pasiva que lo mejor es la gran coalición, pero insisto, el Partido Socialista lo tiene claro que no va a pactar una gran coalición con Partido Popular y con Ciudadanos. El Partido Popular es un partido que está salpicado por casos de corrupción terribles, incluso el propio partido es un partido imputado con el caso de los discos duros de Bárcenas, y a partir de ahí tenemos claro también que el modelo de Estado que necesita este país lo tenemos claro, y no vamos a entrar en derivas independentistas o secesionistas como estás dejando entrever que podría suceder si se pacta con Podemos. Yo creo que la situación es difícil, compleja, como decía Iñaki, que todo este proceso va a ser pues tal vez más largo de lo que se podría esperar, porque no son fáciles las negociaciones, que estamos negociando, o el Partido Socialista está negociando con transparencia y está dejando claro todo lo que está haciendo en este proceso, y que, vuelvo a repetir, Pedro Sánchez será presidente del Gobierno con un buen programa, sobre todo para atajar los problemas que este país tiene. Bueno, cerrando, María José. Sí, por terminar yo también eso, no, más que nada con un deseo. Yo creo que al final lo que creo que
en general, desde las elecciones hasta ahora, pues no sé si ha habido muchos avances. Ahora parece que están trabajando en serio. Yo solamente que lleguen al acuerdo cuanto antes, porque ya está bien, hay decisiones que hay que tomar y entonces yo creo que el planteamiento de un programa conjunto que haga que todos puedan ceder un poco y tirar para adelante, que es la apuesta que tiene que salir ahora, y ponerse a andar con un gobierno diferente al que hay ahora, que ya está bien. Bueno, en lo que sí se han puesto de acuerdo ha sido en bajar a Pablo Iglesias a la primera línea del Senado en el reparto de escaños que finalmente se ha conseguido. Podemos estar a la altura de los demás líderes principales. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche, por haber compartido vuestras opiniones en dos asuntos tan complejos, tan intensos, ¿no?, como son la situación de la política navarra, que pasa por esas oposiciones, por esas ofertas públicas de empleo, y la situación de la política nacional. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Volvemos a vernos la próxima semana. Adiós.